Vamos a aplicar ahora las consecuencias del segundo principio sobre máquinas bitermas para encontrar la expresión analítica de la derivada de la presión respecto de la temperatura en un cambio de fase cualquiera. Es decir, para encontrar la pendiente de la curva de cambio de fase en el diagrama presión-temperatura, en el diagrama de equilibrio presión-temperatura de la sustancia pura. Lo vamos a hacer sobre el cambio de fase, que a esta altura ya nos resulta más familiar porque es el que usamos la mayor parte de las veces, que es el cambio de fase líquido-vapor, pero como vamos a ver, la demostración es aplicable a cualquier cambio de fase. Recordemos, diagrama presión-volumen, tomamos el cambio de fase líquido-vapor, lo dibujamos distorsionado como siempre, presión, volumen específico, y acá dibujamos la proyección sobre el diagrama presión-temperatura. Si esta fuera la recta triple, el punto crítico, proyectamos las presiones y la curva de cambio de fase líquido-vapor proyectada en el diagrama presión-temperatura tiene ese aspecto. Este es el punto crítico, este es el punto triple, y vamos a ver cómo el segundo principio nos permite, las consecuencias del segundo principio nos permiten encontrar una expresión analítica para la pendiente de esa curva. Lo que vamos a hacer es un ciclo térmico de Carnot diferencial en el cambio de fase. El ciclo de Carnot está compuesto por dos isotermas y dos adiabáticas, como ya sabemos. Tomamos como isoterma de expansión a la que corresponde a un cambio de fase completo de líquido saturado a vapor saturado, a una cierta temperatura T. Si proyectamos, esto estará ocurriendo a esta presión y esta temperatura. Bien, tomamos ahora una expansión adiabática diferencial que reduzca la presión en un diferencial P. Esto será diferencial P. Una adiabática de vapor saturado que lo expanda, lo introduce al vapor saturado adentro de la campana, es decir, produce condensación. Vamos a ver claramente esto cuando veamos el diagrama entrópico para vapores. Veamos la campana para vapores. Por ahora lo tomamos como un dato empírico. Luego de expandirlo en forma diferencial hasta P menos diferencial P, recondensamos en forma isobara e isoterma hasta la siguiente adiabática, que lo devolverá al estado inicial. Tanto la adiabática que lleva líquido saturado como la que proviene del vapor saturado llevan a la sustancia a la presión P y a la temperatura T a
la saturación. El ciclo de Carnot así definido tiene esta área que representa el trabajo neto, que sería un trabajo diferencial. La expansión a temperatura T consiste en la vaporización completa de la sustancia y por lo tanto intercambiará el calor Q igual a R por M, siendo la la masa que evoluciona. Al bajar la presión, un diferencial P, la temperatura baja también un diferencial T. Y lo veremos reflejado en la proyección presión-temperatura, así. Y este será diferencial T. Queda planteado el ciclo de Carnot para un vapor húmedo. Ahora, como consecuencia del segundo principio, todas las máquinas bitermas reversibles que funcionan entre las mismas temperaturas tienen el mismo rendimiento, y ese rendimiento es el delta T, T1 menos T2, dividido por la temperatura mayor. Eso es lo que vimos hasta ahora. En este caso, delta T es diferencial T y la temperatura mayor es T. Por lo tanto, el rendimiento diferencial de esta máquina de Carnot, de este ciclo de Carnot, será diferencial T sobre T por segundo principio, porque este rendimiento es independiente de la naturaleza de la sustancia que realiza el ciclo de Carnot, porque todas las bitermas reversibles tienen el mismo rendimiento funcionando entre las mismas fuentes. Ahora, sabemos por definición de rendimiento térmico que este será igual a el trabajo neto sobre el calor absorbido. En este caso, el trabajo neto está muy aproximadamente dado por el área del rectángulo al que podemos asimilar el área del ciclo proyectado sobre el diagrama PV. Fíjense, este punto tiene el volumen específico del vapor saturado, donde termina la expansión, y donde comienza la expansión, el volumen específico es el del líquido saturado. Esto es V segunda de T y esto es V' de T. Por lo tanto, el trabajo neto lo podemos estimar como la base, V segunda menos V', por la masa, por la altura, que es diferencial P, o sea, esto lo podemos escribir como M, V segunda menos V', diferencial P. Y el calor absorbido es M por R. Si igualamos estas dos ecuaciones, queda diferencial T sobre T, el rendimiento según segundo principio, igual al rendimiento según definición, V segunda menos V' por diferencial P sobre R. Claramente
el rendimiento de esta máquina es diferencial porque el salto térmico lo es. Ahora podemos escribir esta expresión despejando diferencial P sobre diferencial T. Será R sobre T B segunda menos B'. Esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Fíjense que derivada de diferencial P sobre diferencial T no es otra cosa que el cociente entre este diferencial y este diferencial. O sea, la pendiente de la curva de cambio de fase en el diagrama presión-temperatura para la temperatura T. ¿Cuál es la importancia cualitativa de esta expresión? Fíjense, la temperatura absoluta es definida positiva y R es positivo porque es calor absorbido en el ciclo térmico, de manera que R sobre T es un factor positivo. Por lo tanto, el signo de la derivada de P respecto de T, la pendiente, depende de la diferencia B segunda menos B'. B segunda aquí es el volumen específico de la fase gaseosa. En general será el volumen específico de la fase de mayor energía interna, de la fase a la que la sustancia llega luego de absorber el calor Q1 a la temperatura de expansión. En el cambio de fase líquido-vapor, esta pendiente siempre será positiva porque B segunda siempre es mayor que B' en el cambio de fase líquido-vapor. Pero si el cambio de fase fuera sólido-líquido y la sustancia fuera agua, la fase sólida tiene mayor volumen específico que la fase líquida, es decir, B' será mayor que B segunda, y este paréntesis en el cambio de fase sólido-líquido del agua es negativo, y por lo tanto la derivada de P respecto de T en el cambio de fase sólido-líquido del agua debe ser negativa, como habíamos visto cuando analizamos superficies de equilibrio. De la ecuación de Clausius-Clapeyron surge entonces la necesidad teórica de que la pendiente de la curva de cambio de fase sólido-líquido del agua sea negativa. Pero es más, tenemos los datos para estimar cuánto vale esta pendiente en el caso del agua, porque es una sustancia que nos es tan familiar y sobre la que hemos trabajado lo suficiente para saber cuánto vale el calor latente de cambio de fase sólido-líquido del agua, a qué temperatura se produce en ciertas condiciones y cuál es la diferencia de volúmenes específicos. Sabemos que el calor latente de fusión del agua es 80 kilocalorías sobre kilogramo. Sabemos que a 100 kilopascal la temperatura a la que ocurre es 0 grados, porque hemos definido la escala Celsius utilizando ese punto como referencia, recuérdenlo. Y también sabemos que el hielo flota sobre el agua emergiendo solo el 10% del volumen, es decir, que B segunda menos B' es el 10% de B'. Y también sabemos que el volumen específico
del agua es 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre kilogramos. Y sabemos otra cosa más. Son todos datos que hemos ido relevando en el desarrollo de la materia. Sabemos que la diferencia entre la temperatura del punto triple y la temperatura de fusión del agua a una atmósfera es 1/100ª de grado. Habíamos visto que la temperatura del punto triple es 0,01 grados Celsius, así que podemos verificar numéricamente esta ecuación. Tenemos 100 kilopascal sobre 0,01 Celsius de este lado. Y de este lado tenemos 80 kilocalorías sobre kilogramo dividido 273 Kelvin, y esto dividido el 10% de 10 a la menos 3, o sea 0,1 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. Metro cúbico, esto es Kelvin y esto es metro cúbico sobre kilogramo. Esto es 10 al cuadrado y acá abajo 10 a la menos 2, queda 10 a la cuarta, ¿no? Y fíjense, 10 a la menos 4 en el denominador pasa a ser 10 a la cuarta, y acá tenemos que hacer todavía un cambio de unidades, que es 4,186 kilojoule sobre kilocalorías. 4,186 por 80 es 330, dividido 73 es 1,2 por 10 a la cuarta. 10 a la cuarta. Es decir, hemos verificado inclusive numéricamente que la ecuación de Clausius-Clapeyron da la pendiente de la curva de cambio de fase en el diagrama presión-temperatura. Esta pendiente es casi una recta y sigue así hasta las 2000 atmósferas. Para el punto crítico, la temperatura de fusión es menos 2 grados y para 2000 atmósferas es menos 20 grados. En ese punto, a 2000 atmósferas, se produce un cambio brusco en la pendiente, el agua comienza a comportarse como una sustancia normal, es decir, aumenta su densidad al solidificarse, la curva cambia de pendiente, pero nosotros no vamos a llegar a esas presiones.